Vamos a iniciar con las tareas relacionadas a tablas dinámicas con este primer ejercicio. Tengan en cuenta que a diferencia de todos los ejercicios hechos anteriormente, en este caso los enunciados no están dentro de la propia planilla, sino que tenemos un PDF aparte con las indicaciones. En este momento tengo los dos abiertos. Una manera fácil de pasarnos de una ventana a la otra es presionando la combinación de teclas Alt tabulador. El Alt desde la izquierda de la barra espaciadora. Acá, por ejemplo, si presiono Alt y toco el tabulador, manteniendo el Alt presionado, pero le di un toque solo al tabulador, entonces ahí veo todas las ventanas que tengo abiertas. Tocando reiteradamente el tabulador, puedo escoger la ventana que quiera, ¿sí? En este caso, tengo aquí abierta la de tablas dinámicas con el PDF. Suelto y estoy en el PDF. Una vez que pasamos de una ventana a la otra, solamente tocando una vez al tabulador, volvemos a la ventana anterior. Muy bien, dicho esto, pasemos a crear nuestra primera tabla dinámica. Estamos en la parte 1 del ejercicio. Nos ubicamos dentro de la base de datos, dentro de nuestra tabla con datos original, que mientras no tenga una columna entera que la atraviese o una fila entera que la atraviese, que esté vacía, columna o fila vacía, ni siquiera hace falta seleccionarla. Esto es interesante saberlo porque a veces en tablas grandes es más incómodo seleccionar todo. Pero si está bien estructurado no es necesario. Me ubiqué en cualquier lugar, vamos a insertar, le decimos tabla dinámica, y acá automáticamente quedó todo seleccionado. Ahora me pregunta dónde queremos hacerla. En este caso, el enunciado nos pedía que la hiciésemos en una hoja nueva. Así que dejamos esa opción allí, le damos a aceptar y acá tenemos nuestra tabla dinámica creada. Voy a correr la hojita, la voy a poner después de base de datos y le voy a llamar parte 1. Bueno, acá tenemos los campos, ¿ven? Todos los nombres de las columnas están aquí y entonces ahora vamos a colocar esos campos en las distintas áreas para lograr el resultado que queremos. Nos va a pedir aquí que queremos el total de sueldos a pagar por sucursal. Entonces, la sucursal la podemos poner en filas o la podemos poner en columnas, es indistinto. En general, nosotros tendemos a que la tabla sea más grande hacia abajo que hacia el costado. Por eso, en principio, tratamos de priorizar poner las cosas en fila. Pero eso dependerá de cada situación. Y ahora, lo que queremos saber es la suma de los sueldos. Entonces, arrastramos sueldos hasta el área de valores. Nosotros podemos tener infinidad de datos en filas, en columnas y en filtros, que si por lo menos no tenemos un dato en el área de valores, no vamos a tener ningún resultado. ¿Sí? Esta es la única zona indispensable que tenemos. Y al colocar acá un campo numérico, por defecto lo va a sumar. Y entonces ahí tenemos los sueldos sumados para cada una de las sucursales. Estos que están acá se llaman elementos del campo, ¿no? Sucursal es el campo y estos son los elementos. Los elementos son los datos únicos que hay. ¿Ven? Si vengo aquí a la base y me fijo en sucursal, hay un montón de registros. Cada fila es un registro, pero muchos de estos se repiten. Los datos únicos, eso es lo que llamamos elementos, ¿no? Si sacamos todos los repetidos, los datos que nos quedan son los elementos. Y aquí nosotros vemos que tenemos estos elementos. Sueldo por sucursal. Vean que acá dice etiquetas de fila. Esto tiene que ver con el diseño de la tabla. A mí este diseño, que es el que queda en forma habitual, no me gusta mucho porque es lo que se llama un diseño compacto. Si nosotros venimos acá a diseño y le cambiamos el diseño de informe, le sacamos el compacto y le ponemos esquema o tabular, vamos a ver que en vez de decirme etiquetas de filas me dice el nombre del campo y queda más claro, ¿no? Sucursales y sueldos. Bien, nos va a decir que vayamos haciendo cambios. Al hacer un cambio perdemos lo anterior, pero no nos importa, es justamente un poco la idea de la tabla dinámica, que podamos ir obteniendo información en la medida que la vamos necesitando, no necesariamente una información que queramos mantener luego. Acá queremos consultar ahora, bueno, ¿cuántas personas hay por departamento? Entonces,
Ya la suma de los sueldos por ahí ya no me sirve, la sucursal ya no me sirve, sino lo que me sirve es el departamento. Y aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es poner el empleado son los nombres de empleados, ¿verdad? Entonces me va a decir, para cada departamento, cuenta de empleado, hay 12, 18, 8, 38. Para ir adelantando, acá este cuenta de empleado, si no nos gusta como está, lo podemos modificar. Le podríamos decir cantidad de empleados, ¿no? Ahí, agrandar. Cantidad de departamento y cantidad de empleados. ¿Qué nos pide ahora? Cantidad de personas por departamento y sucursal. Así que acá lo que vamos a hacer es agregar, esto lo vamos a dejar tal cual está, pero ahora queremos agregarle la sucursal. Y la vamos a poner acá en columnas. Podríamos haberla puesto en filas también. Si la ponemos en filas, nos va a dar con subtotales. Ahora lo vamos a ver. Pero al ponerlas en columnas, nos quedan los departamentos, los elementos del campo departamento en filas. Y los elementos del campo sucursal nos quedan en columnas, más el total general de filas y el total general de columnas. Bueno, ahora nos dice, modifica el diseño de la tabla pasándolo a tabular. Yo me adelanté hoy y cambié el diseño, pero bueno, diseño del informe, tabular es ese. Es muy parecido, esquema y tabular son muy parecidos. Nos pide además que quitemos los totales generales de filas y columnas. Así que venimos a totales generales. Siempre estamos trabajando acá en la pestaña diseño. Esta pestaña, si me voy afuera de la tabla, desaparece, al igual que desaparecen todos los campos de aquí al costado. Si cliqueo en la tabla, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas, es lo que nos pedía. Bien, y este punto nos quedó resuelto. Ahora nos pide una nueva modificación. Veamos, nos dice que ahora lo que queremos calcular es la suma y promedio de sueldos por departamento y poniendo un filtro acá por cargo. Entonces, la sucursal ya no la queremos más. El departamento sí lo necesitamos, la cantidad de empleados no. Lo que nosotros precisamos es poner el sueldo. Ahí tenemos la suma del sueldo, pero vamos a configurar, ven acá en la suma del sueldo, decimos, bueno, quiero configurar este campo, configuración del campo, y en vez de decirle la suma, le voy a decir el promedio. Ahí aceptamos. Y tengo el promedio de sueldos. Y si tiro de vuelta el campo sueldos, ahora tengo la suma, ¿verdad? Suma, me quedó primero el promedio y después la suma. ¿Los quiero al revés? Arrastro este y lo pongo después de este. O al revés, arrastro el otro y lo pongo arriba. Entonces me queda primero la suma y luego el promedio. Como podemos ver, es todo muy interactivo, ¿no? Y en la zona de filtros nos había pedido el cargo, así que ponemos allí el cargo. Bien, tenemos la tabla armada, pero ahora queremos sobre esta tabla hacer estos ajustes que nos pide. Cargo administrativo, asistente y vendedor. Vamos a filtrar aquí y como queremos varios datos, tenemos que seleccionar esto, seleccionar varios elementos. Los desmarcamos todos, administrativo, asistente y vendedor. Ahí los tenemos. Aceptamos y vean como acá me dice filtrado por varios elementos. Añadimos de vuelta los subtotales, los totales generales, perdón, activado para filas y columnas. Acá está. Y cambiamos el diseño de la tabla, lo vamos a pasar a esquema. Ahí lo tenemos. Y lo siguiente que nos pide es que coloquemos los valores a continuación de departamento. Esta sumatoria de valores nos aparece a partir del momento en que nosotros tenemos dos campos o más en el área de valores. Vean, si yo le quito acá la suma, van a ver que esto desaparece. Pero si le ponemos la suma del sueldo de vuelta, vamos a ponerlo en el lugar que estaba, automáticamente esto aparece acá. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ahora, como tengo dos columnas de valores, tengo una columna para suma y otra columna para promedio, justamente esto tiene que ver con la disposición, ¿no? Tengo dos cálculos realizados, están puestos en columnas. Si lo arrastro hacia acá, me van a quedar en filas. ¿Ven? Entonces tengo una fila
para la suma de sueldos y otra fila para el promedio. Una fila para la suma y otra para el promedio. Aparecen 3 veces porque está puesto primero departamento y luego los cálculos, los valores. Entonces se está agrupando por departamento. Pone un departamento, cada elemento del campo departamento y luego los cálculos, el otro y los cálculos. Esto lo podríamos haber puesto al revés. Y entonces ahí los pueden ver, ¿no? Tenemos una fila con suma de sueldos que está dividida en 3 departamentos y otra con promedio de sueldos que está dividido en 3 departamentos. No era lo que nos pedía, los cambiamos de vuelta. Ahí agrupamos por departamento, sino agrupamos por cálculo, por valores. Y ahí tenemos entonces nuestra tabla preparada. Vamos a mirar, ahí está, ¿ven? Perfectamente preparada. Y con esto estamos terminando la parte 1 de nuestro ejercicio. Podemos hacer un pequeño ajuste más que puede ser interesante, aunque no estaba pedido en la letra allí, que es venir acá al promedio, configuración del campo de valor, y además de poder elegir acá el tipo de cálculo, podemos darle un formato al número, ¿sí? Y decirle, bueno, quiero un formato de número y quiero utilizar el separador de miles, o podría poner un formato de moneda o el que yo quisiera. Y quiero que tenga 0 decimal. Aceptamos y aceptamos. ¿Y ven? Acá está. Los promedios están todos con ese formato. Las sumas no. Entonces también a las sumas podríamos haberle dicho lo mismo. Configuración. Acá estamos en la suma. Formato de número. Número. Usar separador de miles. Aceptamos. Aceptamos y ahí está. Comento, también lo podemos hacer por acá, por el menú de inicio, seleccionar estos valores y usar los formatos de aquí. Quizás era mucho más rápido, más sencillo. Y está bien, se puede hacer. Lo bueno de hacerlo desde aquí es que si después nosotros hacemos cambios en esta tabla dinámica, por ejemplo, le agregamos más columnas, acá más datos, lo que sea, estos campos de valor van a mantener la configuración. En cambio, si nosotros lo hacemos desde aquí arriba, y después hacemos modificaciones, es posible que algunos valores nos queden con formato y otros nos queden sin formato y tengamos nuevamente que ir y ajustar. Muy bien, dicho esto, hemos culminado con este ejercicio.